Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. No tenemos conciencia de hasta qué punto es importante nuestra voluntad. Entonces Miller comienza estos talleres del 2016 muy fuerte, con mucha intensidad, incluso emocional, porque vamos a ver una presentación hablando incluso de la vida de su persona como Jesús, de su alma como Jesús en la primera vida, en el siglo I. Y vamos a extraer ese cacho que empieza en el minuto 19 del vídeo, que se corresponde al esbozo que he puesto aquí en pantalla. Este esbozo es la introducción a varios talleres sobre eso, desarrollar mi voluntad de amar, para amar, que lógicamente va a tener que traspasar todo lo que, digamos, inconscientemente hemos absorbido sobre lo que significa amar en los ambientes que están todos muy degenerados, en los hogares y en las escuelas, y las formas normalizadas, naturalizadas de actuar que tenemos son altísimamente desarmónicas o inarmónicas, y eso es lo que inconscientemente proyectamos, nos demos cuenta o no, sobre Dios. Nos inventamos un Dios, aunque sea un Dios que no existe. Por ejemplo, cuando decimos que no existe Dios, si tenéis en cuenta que es verdad que existe vuestra alma, si es cierto que el alma existe, si os ponéis en esa hipótesis, entonces el creador de vuestra alma, vosotros sois el alma y tenéis estos dos cuerpos aquí, el espiritual y el físico, como siempre pintamos. Entonces, si existe alguien que creó esta alma, todas estas experiencias de aquí vividas desde pequeños están afectando aquí con bloqueos y manchurrones, y por lo tanto están bloqueando la relación con este ser que no podemos pintar, lógicamente. También tiene rasgos femeninos, masculinos, como lo pintaba Miller siempre, y no podemos pintarlo. Entonces este fluir, por lo tanto, se ve bloqueado. Entonces, por lo que nosotros creemos que es el amor y que hemos concebido y hemos absorbido en todos los hábitos y las costumbres, ¿verdad?, de los adultos, y todo se graba en el alma, y ese fluir, por lo tanto, de la posible relación con Dios, que sería nuestro máximo fuente, la máxima fuente de enseñanzas sobre lo que es el propósito de existir, que es este crecimiento en los planos, en la evolución, en el amor, luego ya solo con el cuerpo espiritual, digamos, pero con el alma, que es lo que somos realmente y súper poderosa, y todo eso que hemos visto, ¿no? Entonces valga esto como mini introducción rápida por si no se ha visto nada antes. Y también vamos a poner, que es muy pertinente aquí, recordar el tema, porque ya lo veréis que en los primeros talleres va a salir mucho este tema de la proyección, padres y Dios, todo ese asunto. Vamos a poner entonces la página guía A1 de la web de Un Plan Divino. Pues en el tema de la relación con Dios tenemos esta oración propuesta, que no es muy fácil malinterpretarla, la oración del amor divino. Pero fijaros que, bueno, ahí nos propone que experimentemos de forma muy sensible, muy despacio, muy tierna, a hablar con Dios dentro de nosotros, que siempre hay guías celestiales por ahora disponibles, aparte de eso, de guardianes más o menos conectados con esos guías, que de los que tenemos que ir discerniendo también, pero eso es otra cuestión. Entonces, ya solo el hecho de decir Padre mío o Madre mía, fijaros todo lo que os puede hacer sentir, y no estamos dispuestos muchas veces a rezar precisamente por eso, porque queremos proteger nuestras adicciones con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro padre, y el hecho de llamar a otra persona Dios, reconocer que primero es una persona, es el mejor profesor de cualquier cosa, porque creó todas las leyes. Y el hecho de llamarle padre, madre, que es la realidad, si os ponéis en esta hipótesis que hemos visto, el padre de vuestras almas, el madre también, como queráis decirlo, entonces se pueden experimentar ahí por las proyecciones que nos impiden, ya solo en la oración, las proyecciones que nos impiden tener una relación con Dios. Entonces, así de simple, eso va a ser el objeto de los primeros talleres. Aquí tenéis el 2016 en la página de la verdad divina, de Divine Truth. Los primer grupo de asistencia empieza con esta introducción. Bueno, aquí primero dan una bienvenida y hacen la organización de lo que va a ser el grupo. Y en esta introducción
se trata de empezar a hacer unas sesiones para analizar esta voluntad de amar, y como vamos a ver, la primera luego que veremos es cómo me siento sobre el amor y cómo me siento sobre Dios y las leyes de Dios y todas estas cosas. Y va a haber sesiones de preguntas muy interesantes, ya sea tanto dentro de la presentación más o menos teórica de este esbozo, tanto como luego en la sesión de preguntas concretas, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en la introducción, que va a ser muy interesante, por eso que he dicho de que es personalmente comentada a partir de eso, de la primera vida. Vamos a ver. Bueno, ¿cuándo comenzaron estos grupos? Parece que dice estos grupos en el sentido de esta información, este conocimiento. Bueno, para mí se retrotrae a cuando era un niño en el primer siglo. Lo conoce mucha gente que hasta los 12 años de edad viví cerca del Nilo, en Egipto. Solía tener bastante flexibilidad en mi vida. Mi padre era un hombre muy atareado de negocios. Hoy en día lo podrías llamar así. Pues se dedicaba a la construcción. Se acababa de establecer. Y yo cuando ya tenía 3 años, mi madre ya también estaba muy atareada porque tenía dos niños más, aparte de mí. Así que yo tenía mucha flexibilidad de acción en mi vida. Mi padre estaba afuera trabajando y mi madre ocupada de los otros niños. Así que, pues eso, estuve ahí dando muchas vueltas por ahí. Eso significó que me pasé mucho tiempo dando vueltas por el delta del Nilo, el área donde viví, al final del río Nilo, donde se empieza a ampliar eso hacia el delta. Al Nilo empieza a hacerse delta. En ese proceso llegué a entender, a ver muchas cosas de las que estaba interesado. Y en ese proceso de interesarme en esas cosas en concreto, descubrí que cada vez que ejercitaba un deseo realmente apasionado de conocer acerca de algo, entonces en un día, normalmente en un solo día, descubría la verdad sobre esa cosa en particular. En esta etapa solo tenía 3 años y medio, 4, y comprendí y me di cuenta de que todo lo que tenía que hacer es sentir como si quisiera descubrir algo. Y usualmente, ya digo, en el siguiente día lo descubría sobre ello. Y eso, bueno, y no lo sabía en ese momento, pero eso resulta que estaba siendo instruido, estaba siendo educado. Primero, en primer lugar, por algunos espíritus que me estaban guiando. Espíritus que habéis escuchado en la Biblia hablar de ellos, que yo no conocía en ese tiempo, que eran mis guías, pero luego, claro, luego sí los descubrí, les hablé y pude verlos. Y al final, supe quiénes eran. Bueno, yo tenía 4 años y eso, todo lo que hacía estaba escuchándolos, pero también existía esta otra sensación en mí que no podía describir a nadie en ese entonces y que esos espíritus tampoco conocían. Y fue esta sensación de sentir como si estuviera continuamente siendo parenteado, ¿no? De lo pariente de los padres, o sea, criado, como cuidado por unos padres, ¿no? Fijaos, y aquí esto es muy interesante que dice, porque para la tierra no había, o sea, estos guías aún no eran del camino del amor divino, aún no habían recibido amor divino, los guías que tiene, y esto lo podéis ver, voy a ver si me sale rápidamente aquí, poneros el audio que hice ayer para invitar
a este tema de la vida de Jesús, que él comenta, por ejemplo, unas cuantas cosas y yo las completé un poco con... Vamos a ponerlo aquí, un momento. Fijaos, aquí en iVoox, en el canal, tenemos este audio donde Miller habla de sus recuerdos como Jesús en las últimas horas de su primera vida, que corresponde a un vídeo en realidad de la experiencia que él está extraído de una charla muy larga sobre esa experiencia de la vida final. Entonces, si nos vamos aquí, vamos a ver al historial. Entonces, en ese vídeo podéis ver cómo aquí realmente tenemos a Miller hablando en el 2008 sobre la experiencia que tuvo en las últimas horas de la vida. Entonces ahí está el enlace en este audio que acabo de poner, y esto venía a cuento porque estos espíritus ahí en esas informaciones que acabo de poner os podéis enterar de cómo Miller cuenta la película de los guías espirituales, ¿no? Cuenta la historia de qué pasa con los guías espirituales, porque esos guías no conocían esa sensación que nos acaba de decir aquí, o sea, de esa relación directa con Dios. Pues porque la teoría es esa, la teoría es que esto se abre más adelante, mucho más adelante en la vida de Miller, 20 y tantos años después, cuando él pase a un plano 8, donde de repente se abre esa condición del alma para vivirla desde esta tierra. Y esta tierra incluye 6 planos de amor natural. O sea, todos estos guías espirituales de Miller y de otras personas que intentan inspirar, todos estaban aún dentro del camino natural, por el hecho de que somos almas perfectas, naturales, y que para lograr ese estado, que en realidad ya es de alguna manera nuestro, que no es divino, no es eterno, pero sí de alguna manera perpetuo y perfecto y natural, y con ese amor enorme que permite un paraíso de sexta dimensión, de sexto plano, bueno, pues eso no estaba abierto para la tierra. Entonces a Jesús, pues de alguna manera el alma de Jesús le tocó ofrecer de nuevo ese camino, esa posibilidad a las almas de divinizarse, de hacerse ángeles divinos, y eso es lo que él se convirtió estando en un lugar físico, y otros ángeles, o sea, otras guías, guardianes, como Moisés, Elías, creo que es Elías o como se diga, que lo dicen en inglés así, creo, Elías, ¿no? Se convirtieron en esas personas de plano 8, ¿no? Transformando su alma gracias al amor divino, gracias a las enseñanzas que estaban recibiendo al escuchar a Jesús y al ser partícipes de una forma, digamos, más libre, porque claro, como espíritu, sin el cuerpo físico ya, es decir, con el alma, además en una condición de plano 6, como estarían muchos de estos ya, pues pudieron recibir y practicar este tema de pedir amor divino, y ya está, ¿no? Que se abría para todos los planos terrestres del amor natural, o sea, porque nadie muere, ¿no? Y están todos los espíritus por ahí en algún sitio. Entonces, fathered or mothered, I suppose you could say, not in an unloving manner. O sea, estaba siendo criado, pero no en una manera desamorosa, sino de una manera muy gentil. De modo que cualquier cosa que deseara conocer, acerca de la cual deseara conocer, se me informaba. Y me volví cada vez más sensible a esto durante los años, entre los 4 y los 5 años de edad. En el proceso de ser sensible acerca de ello, mi padre en particular se preocupó sobre mí por este tema. Le preocupé, porque mi padre era un hombre que creía que yo era el Mesías que prometido de los judíos. Creía que el Mesías tenía que ser un guerrero, una persona que él lideraría
la nación de Israel para llevarla a batallar contra la opresión romana. Y a resultas de ello, quería instruirme de manera diferente. Así que decidió que quería instruirme en las maneras de la guerra, de la batalla. Así que me mandó a una escuela de ese tipo y cuando tenía 6 años de edad lo hizo y era una escuela que todavía tengo algunos sentimientos. Fijaros aquí que es tan intensa la experiencia de volver de la reunión álmica otra vez al cuerpo físico después de haber experimentado el plano 36, que le vienen las emociones. Aquí se emociona realmente, como veréis en muchos talleres. De nuevo, es una escuela en la que también estuvo Corny, o sea, Cornelio, el que hemos visto brevemente ahora en el vídeo que acabo de poner, que habla, se le entiende mucho peor, habla un poco brevemente también en ese extracto sobre las últimas horas de la vida de Jesús. Él lo pasó mucho más mal que yo en esa escuela, sobre todo porque ahora nos va a informar, siguió adelante en la escuela. Jesús le tuvieron que sacar, claro, porque básicamente la escuela te instruía en cómo destruir a la gente. Y encontré muy difícil estar ahí, claro. Me pasé 2 años allí y durante ese tiempo observé la destrucción sistemática de gran cantidad de jóvenes, de chicos pequeños, para volverse en guerreros, pero también había mujeres allí usadas para limpiar y cocinar para estos chicos y todo eso, que también en realidad estaban maltratadas sexualmente, así como las maltrataban a sus hijas y a sus hijos con abusos sexuales. Fue un periodo muy traumático de mi vida, de mi educación, podrías llamarlo. Pero ello me enseñó varias cosas sobre la educación. Y lo que me enseñó básicamente es que tú no puedes aprender de una persona que no sabe. Vamos a ver aquí que esto es una frase fundamental que la dice despacio para escucharla bien. No puedes aprender de alguien que no sabe. ¿Vale? No puedes aprender algo de alguien que no sabe. Y esto me hizo considerar este hecho particular, lo que acabo de decir. Y ahí, viviendo en el delta del Nilo, lo que comprobé, obviamente, era el río más grande que nunca había visto en mi vida. Aunque, irónicamente, en esta vida también viví en el río, en el Murray River. Parece que aquí Google lo pilla bien. No sé si este es un río, no lo he mirado, en Australia. Así que he tenido una vida muy similar en esta vida también. De hecho, también hasta los 12 años viví cerca de este río australiano y también hasta los 12 en el Nilo, en la primera vida. Pero al vivir ahí aprendí muchas cosas sobre cómo funcionan de forma natural las cosas. Es decir, lo que llamaríais la lógica, la ciencia detrás de las cosas, claro. Y lo que aprendí fue este principio muy, muy básico de que si tienes agua aquí alto y tú estás aquí abajo, lógicamente puedes obtener el fluir de este agua, puedes hacer que este agua fluya hacia ti. Te puede venir, puede llegar. Pero si el agua está aquí y tú estás más arriba, no puedes obtener el agua. No puedes hacer que fluya hacia ti por sí sola. ¿Y qué me enseñó? ¿Qué me enseñó sobre el aprendizaje de cosas? Bueno, pues que era muy parecido con la educación, con la instrucción pasaba parecido. O sea, tienes que encontrar a alguien que esté en una en una condición más elevada, mejor que tú, para poder crecer y elevarte de tu estado actual. Tienes que hacer eso para poder ser instruido.
Entonces, cuando contemplaba el mundo que me rodeaba, vi que estaba todo ese mundo, estaba con mucha gente en diferentes condiciones, y algunas veces estas personas estaban inspiradas, lo que categorizaría como inspiradas, o bien tenían aspiraciones personales. O sea, cuando usa esos dos términos, los uso de forma, como veis, pues claro, muy diferente cada uno, porque aspiración es algo que tú sientes desde dentro de ti, que viene dentro de ti para poder acceder a tus deseos y pasiones. Y la inspiración, por otra parte, es lo que viene de otra persona, otro ser. Y usualmente es un espíritu el que te inspira a hacer cosas. Claro, tú puedes ser inspirado o tener aspiraciones para hacer cosas muy, muy negativas. Cosa que si ahora examináis las personas del mundo de hoy, mucha gente es lo que hace. Y luego también puedes tener aspiraciones o ser inspirado a hacer muchas cosas positivas también, que la gente es lo que también hace. Así que lo que descubrí es que había una interrelación, por así decir, entre esas aspiraciones y esas inspiraciones que hacían que la gente o bien degradara su condición, o sea, bajara, o subiera ligeramente su condición álmica, podemos añadir aquí. Y su condición nunca era permanente. En otras palabras, comprobé que si iba a obtener mi educación de parte del mundo, entonces el único resultado que iba a suceder era que acabaría siendo lo mismo que el mundo. Acabaría siendo lo mismo que él estaba observando, ese vaivén, ¿no?, entre condiciones. Y eso me llegó como una verdadera revelación cuando tenía 10 años de edad. Una verdadera revelación. Y como tuve esa revelación, lo que clasificaríais en esa etapa como revelación, entonces mi educación en esa etapa era muy traumática, como hemos visto. Otras partes no tanto, ¿no? Porque también estuve enrolado, suponemos que después de la escuela militar, pues estuve metido en una escuela de rabinos, los judíos, ¿no?, para ser sacerdote, ¿no? Como niño, pues su padre le metió ahí. Había templos judíos. Ese templo estaba en Egipto, en ese momento. O sea, en realidad en Egipto, porque en ese momento había casi 1 millón, pongamos, más o menos, que vivían en esa localización de Egipto, 1 millón de judíos. Así que tenían escuelas de rabinos y asistí a una de ellas durante esa fase también. Y lo que descubrí es que mucha gente que me enseñaba no sabía lo que yo ya sentía que eran las cuestiones, no conocía las cuestiones básicas, las comprensiones básicas la comprensión básica de las cuestiones básicas. Una de las más básicas de esas cuestiones es de dónde provenimos nosotros, de dónde provengo yo, ¿no? Otra cuestión básica es quién fabricó todo esto, cómo esto llegó a existir. O sea, ninguna de esas cuestiones podían ser respondidas con facilidad. Y comprendí entonces que si iba a obtener la respuesta a esas cuestiones, tendría que venir de otra fuente. Porque las fuentes que me rodeaban no sabían, no conocían estas cosas. Ahora bien, ¿por qué os estoy diciendo esto? Es porque una de las cosas que llegué a entender, es que a menos que pudiera encontrar una fuente más elevada de información, si no la encontraba, esa fuente más elevada, mi educación estaba condenada al fracaso. Así es como me sentía. Y por esta etapa, cuidado, tenía la suficiente educación como para ser capaz de hablar en 3 idiomas,
Yo hablaba arameo, griego y hebreo, y también la suficiente educación como para entender lo que se llamaba la Torá, la ley de los judíos, junto a los profetas, que era pues todos esos una gran cantidad, toda una cantidad de libros de profetas que ahora muchos de ellos están contenidos en la Biblia. Y además de eso, tuve el mismo tipo de educación como Cornelio en relación a la guerra, aunque claro, no en la extensión que tuvo la instrucción Cornelio, porque él tuvo una terrible instrucción en ese sentido, comenzando a los 5 años de edad, y él permaneció como tal guerrero hasta casi su muerte, mientras que eso no sucedió, claro, para mí. Pero en el proceso de entender y ver todas estas cosas en particular, comprendí que a menos que pudiera encontrar una fuente de información que fuera mucho más confiable y también más elevada que las fuentes de información que me eran disponibles en el momento, sería si no imposible, si no encontraba eso, alcanzar este punto donde pudiera progresar realmente y cambiar realmente y encontrarme poder llegar a algo que esté más allá de mi condición actual. Así que, ¿qué haríais vosotros si estuvierais en esa fase y entendierais eso? ¿Qué haríais? Querríais encontrar algún lugar o alguna cosa, ¿no? Que vos pudiera instruir con respecto a ello. Entonces comprendí que el agua no iría hacia arriba, ¿no? Más hacia arriba de su fuente. Así que a menos que la fuente estuviera más elevada, no podría caer el agua. Y si pudierais pensar en el agua metafóricamente como la verdad que da la vida, verdad dadora de vida, pensad entonces lo que hemos dicho, ¿no? A menos que la fuente de esa verdad dadora de vida esté elevada, será imposible sino crecer más allá de la condición en la que actualmente estaba. Y eso significaría que para el resto de mi vida, la mayor parte de las cuestiones que tenía en mi mente, que en esta etapa había firmemente establecido, nunca serían contestadas. Este es Cornelio, con el pelo muy corto, no como en el otro vídeo. Y esto para mí no era aceptable, era inaceptable. Entonces la diferencia entre tú y yo, entre vosotros y yo, es que para muchos de vosotros está siendo aceptable. Eso de no, o sea, aceptar el que permanecer en un estado donde no sabéis. Esa es la diferencia, nada más. Pero para mí, pues eso, encuentro muy difícil estar en esa posición de aceptar ese desconocimiento. También llegué a entender, a ver, que si acepto educación, instrucción de parte de una gente que estaba en la misma condición que yo, pues eso no tiene sentido. No tenía sentido aceptar esa educación. Y por lo tanto, el hecho de comprometerme en ese proceso que mi padre me quiso meter para educarme en las artes marciales, así como en la ley, y su aspiración, porque su aspiración era convertirse en un miembro del Sanedrín de los judíos, ese gobierno, el cuerpo de gobierno de los judíos en ese momento. Y finalmente, por cierto, lo consiguió. En el momento de mi muerte, mi padre era un miembro del Sanedrín, lo cual era su aspiración subyacente. Y la principal razón por la que tuviera esa aspiración era porque él quería ayudarme como su hijo a volverme yo, su hijo, el líder mesías de los judíos. Por supuesto que las aspiraciones de mi padre y las mías eran totalmente diferentes. Entonces, cuando yo tenía 10 años de edad, ya teníamos discusiones muy, muy detalladas y, por su parte, con mucha ira, respuestas de mucha ira,
por parte de mi padre en las conversaciones que teníamos sobre lo que significaría realmente, lo que haría el Mesías realmente. Ahora bien, después de abandonar esta escuela, su escuela, o sea, la de los rabinos, suponemos, intentó mi padre que volviera, por supuesto, a ella. Eso supuso también recibir mucha violencia de parte de mi padre hasta ese momento del tiempo en el que abandonó esa violencia porque comprendió que no cambiaría en esa cuestión de opinión y no volvería a la escuela. Así que tuve que aprender también que si iba a comprometerme realmente en este proceso de descubrir lo que era la verdad, o sea, de lo que era la verdad y volverme alguien instruido, entonces tendría que a veces lidiar con bastante oposición, mucha oposición. Y mucha de ella provendría no solo de mis amigos o conocidos, sino también de mi familia. Pero claro, ¿cuán importantes son las respuestas? Eso es lo que os sigo insistiendo en ello. ¿Cuánto de importantes son las respuestas para cada uno, no? Eran tan importantes para mí esas respuestas que tuve que considerar el hecho de incluso no tener familia. Y aún así necesitar la necesidad de descubrir las respuestas a esas preguntas. Aquí no sé muy bien lo que quiere decir con el hecho de no tener familia. O sea, como que él se estaba planteando la posibilidad de eso, de que le expulsaran de todo trato familiar, ¿no? Parece. Y ahora bien, por supuesto, a través de todo este proceso, bueno, yo no lo sabía en ese momento, pero comprendo ahora, y lo comprendí poco después, en este momento, en aquella vida, comprendí que Dios ya estaba instruyéndome, al igual que ya está intentando instruiros a vosotros, Dios. Ok, vale. Así que, ¿qué me dice eso sobre mi educación en el amor? Me dice un cierto número de cosas, que no tiene sentido comprometerme en una educación en el amor que venga de parte del mundo a mi alrededor. Porque la condición del mundo a mi alrededor es más baja que aquella en la que me gustaría estar con respecto a cómo expresar mi amor. Así que es importante, o sea, el tema está en tratar de comprometer a la gente para instruirme, ¿qué sentido tiene intentar involucrar a la gente, a una gente que me instruya, pero que ellos mismos no están instruidos? En el primer siglo, entonces, acuñé el término o la frase de es como los ciegos que guían a los ciegos, que ambos caerán en el pozo. Y yo no quería caer ahí junto a mis profesores. Así que aprendí que la única verdadera fuente de instrucción real, verdadera, tenía que ser alguien más elevado que yo. Y debido a la sensibilidad que tenía en ese momento, sensibilidad a sentir a alguien que no veía, reconocí que ese ser era un ser obviamente más elevado que yo mismo. Y conforme pudiera aprender a conectar con ese ser y ser instruido por ese ser, en la medida en que pudiera hacer eso, entonces podía tener la oportunidad de crecer y la de oportunidad de crecer en amor, que es lo que quería hacer. Pero el motivador más grande para mí en ese momento no era el amor, era la verdad.
Yo quería conocer las respuestas a algunas cuestiones muy, muy básicas que la humanidad se ha estado preguntando literalmente miles o decenas de miles de años. Esa era mi motivación principal. ¿Alguna pregunta entonces, no? Vamos a ver. What was the determining factor that helped you decide that there was a being? ¿Cuál fue el factor determinante que te ayudó a decidir que existía un ser? Esta es una cuestión crítica y es una o crucial y una respuesta crítica o crucial. Y la respuesta es que podía sentir a ese ser. O sea, era un sentir emocional, dice la mujer. Sí, podía sentirlo, dice Miller. Sí. Y entonces comprendí, al mirar alrededor de mí, pues unas ciertas cosas, que comprendí que la mayoría de la gente no podía sentir a este ser. Pero sí podían sentir muchas otras cosas, igual que... Perdón. Yo era lo... O sea, la gente era suficiente sensible como para saber cuando alguien estaba hablando detrás a sus espaldas, aunque no les escucharan. O sea, percibir cuando alguien ha hablado mal de ti, creo que se refiere a eso. Cuando alguien ha hablado de ti a tus espaldas, ¿no? Igual que vosotros podéis sentir esas cosas. La gente confirma, como veis. También la gente era sensible como para reconocer los sentimientos que estaban fluyendo entre esas personas y otras, ¿no? En una conversación, etcétera. Pero no estaban abiertas las personas en general a este ser, a que este ser, Dios, les diera sentimientos. Tenían muchas nociones preconcebidas sobre este ser y que yo podía percibir que no eran correctas esos supuestos. Y también porque este ser me lo decía, que no eran correctas esas suposiciones. Ese ser lo llamé Dios. Claro, en el primer siglo Dios tenía un nombre. Como judíos le llamamos, ¿sabéis? Yahweh o Jehová. Así que en el primer siglo ese era el nombre de Dios, y así sentí que Yahweh o Jehová era ese ser que me estaba educando. Pero, por supuesto, no lo sabía con seguridad en ese punto, en ese momento. Simplemente era muy joven en esta relación. Estaba en la infancia de esta relación, no en el enfisema, en la infancia de esta relación. Entre yo mismo y este ser. Este ser me estaba contando todo lo que necesitara saber, y me estaba informando sobre cosas que nadie a mi alrededor sabía. Así que, para mí, la relación con este ser se volvió algo crucial se volvió crucial cómo desarrollar esta relación con esta entidad, este ser, para permitirme crecer más en el amor. Y eso se volvió mi búsqueda, búsqueda primaria, o sea, principal. De hecho, si se desarrolla esta relación con este ser, todas las cuestiones serían respondidas. Y llegué a comprender ciertos principios lógicos básicos, uno de los cuales es: si Dios existe realmente, entonces Dios debe amar, porque la humanidad ama. Y Dios habría tenido que crear toda esa emoción por entero del amor para que la humanidad pudiera tenerla. Así que si Dios existe realmente, y Dios amor, y Dios fuera perfecto en el amor, si estuviera perfeccionado en el amor, un momento que ahí entonces Dios sabría ya todo acerca de ello.
también sabría toda la verdad. Así que tenía sentido que en vez de experimentar tal como lo hacía como niño, experimentar como la naturaleza y todo eso, que era mi enfoque primordial, o sea, necesitaba experimentar de niño. Entonces, en ese momento, mi enfoque principal pasó a experimentar con Dios. Y entonces, luego, todo ese otro conocimiento vendría a mí. Inicialmente era una teoría, supongo que lo podéis llamar así, teoría. Una que tendría que comprobar, tendría que hacer cosas para ponerla en práctica y descubrir la verdad sobre ella. Y finalmente sí descubrí la verdad sobre ella cuando tenía 18 años de edad. Y luego se volvió incluso todavía un centro de atención más grande en mi vida. Si podéis suponerlo, claro, desde la edad de los 18 años a la edad de los 30, o sea, si os lo podéis imaginar, que todavía un foco más grande para mi atención, esa relación con Dios, ¿no? Desde la edad de los 18 a los 30, mi único enfoque se volvió ese. Lo que sentí que era como una cierta condición, y que era la condición de ser en unidad con este ser, con esta entidad. Y esa en unidad significa no tener ningún impedimento para el fluir de ese amor de parte de este ser, y ningún impedimento para que fluya la verdad de parte de este ser hacia mí, jamás. Jamás, sin ningún impedimento. Comprendí que eso era una condición potencial. Potencial porque era algo que no tenía en ese momento, pero potencialmente sentía que podría suceder, y de hecho sentí de parte mismo de este ser indicaciones claras, muy claras, de que era realmente posibilidad, una posibilidad potencial, dependiendo de mi deseo y del ejercicio de mi voluntad. You had Yahweh, and through the ages, different groups of people have had a concept of God. So, vale, vosotros teníais a Yahvé, y a lo largo de los tiempos diferentes grupos de personas han tenido conceptos de Dios, así que ¿de dónde provenía ese concepto de Dios? ¿Algún ejemplo le pide? Bueno, sus conceptos de Dios estaban en gran medida basados en sus conceptos de los padres o madres humanos. Habían creado en sus propias mentes ese Dios antropomorfo, o sea, que se parece a un humano, que tiene rabia, que tiene furia, ira, que castiga, resentido y todo eso. Y pasaron mucho de su tiempo interactuando con estos dioses que, claro, eran obviamente a menudo espíritus que estaban resentidos, y se pasaron la mayor parte de su tiempo intentando descubrir cómo apaciguar a esos espíritus. Y ese fue el concepto común que tenían de Dios en aquel tiempo. Y si piensas sobre el tema, ese concepto común todavía sigue vivo. La mayoría de la gente que se llamarían a sí mismos adoradores de un único Dios creen en un Dios como ese. Así que apenas ha cambiado en 2000 años desde mi primera vez en la Tierra. Y de hecho apenas ha cambiado durante decenas de miles de años antes de aquel tiempo. Ahora bien, hay otros conceptos de ese Dios, de que Dios, por ejemplo, no existe en absoluto. Y se han ido volviendo más populares ese concepto, ¿no? Y hay toda una razón para que exista ese concepto también. Y muchas de esas razones es porque no entendemos a Dios. Y la principal razón de por qué no lo entendemos es porque seguimos tratando de juzgar a Dios en base a lo que hacemos nosotros. Y ahí es donde hacemos esos enormes errores. Ahí es donde todo se desploma, digamos. Enormes errores al hacer eso. Entonces,
try and open my heart to God, Cuando intento abrir mi corazón a Dios, it's you know, I can kind of grind away at it. But if I start to think about God as an entity and how big and infinite, si empiezo a pensar en Dios y lo grande que es, infinito, todo ese tipo de historias, entonces como que me termino asustada, digamos, y pierdo la conexión. Sí, dice Miller, es que lo que sucede ahí es que el alma que descubrí, por cierto, en el momento en que estaba yo en mi adolescencia, descubrí que, porque se interrumpe la frase, dice, bueno, es que en este momento podía ver los cuerpos espirituales de la gente. Así que ya sabía que teníamos, cuando era adolescente, ya veía los cuerpos espiritual, aparte del físico, pero después de un tiempo incluso llegué también a ver, llegué a entender que también teníamos un alma, porque comprendí que porque también podía ver los cuerpos espirituales de los niños cuando encarnaban, cuando los padres concebían a un nuevo niño. O sea, imaginaros, ¿no? Que ver claramente a las personas ya también el cuerpo espiritual. Que normalmente de día es como si tuviera los ojos cerrados ese cuerpo espiritual y estuviera a través de nosotros como muy pegado, porque es digamos, es el puente hacia el alma, ¿no? Pero nuestro principal medio de percepción es el cuerpo físico, entonces es metafóricamente o quizá también literalmente es como que tiene los ojos cerrados, pero imaginar qué impacto, ¿no? También él nos cuenta que ve en ese momento ya los cuerpos espirituales de los niños que aún no han nacido, o sea, y por lo tanto se dio cuenta de que tiene que haber algo más, porque todo el mundo tenía esos cuerpos espirituales, incluso los no natos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que hay por encima de esos dos cuerpos espirituales, no? Perdón, dos cuerpos, físico y espiritual. Y una vez que ocurrió eso, comprendí en ese momento que también tendríamos que tener alguna otra cosa que no podía ver, y eso sería nuestra alma. Y si conservas una conexión con tu alma, con Dios, o sea, si mantienes una conexión con tu alma, con Dios, entonces tienes la capacidad de recibir cualquier cosa de parte de Dios. Pero si empiezas a pensar mucho sobre ello, demasiado sobre ello en tu cabeza, vamos a ponerlo un momento otra vez, con perdón. That we also had something else. There had to be another thing I couldn't see, right? And that being our soul. And if you maintain a connection with your soul, with God, now you... O sea, la conexión que tienes lo que vamos poco a poco al progresar es pudiendo estar más en el alma, por así decirlo. Entonces, con tu alma es al final con lo que conectas, con el alma que es invisible, y por eso todo parece tan difícil y tan... Pero en realidad es muy inmediato, lo que pasa es que aquí estamos muy distorsionados, pero es con el alma con la que tienes la conexión con Dios. Entonces, si mantienes esa conexión, entonces tienes la capacidad de recibir cualquier cosa de parte de Dios. Pero si empiezas a pensar sobre ello demasiado en tu cabeza, ¿vale? Entonces toda tu emoción humana que ha estado ahí desde el momento en que fuiste concebido va a empezar a surgir, y algunas de esas emociones son miedo, terror, todo tipo de traumas existen, y esas emociones en particular cierran la conexión con Dios, y ahí es cuando aprendí sobre la emoción. Ahí aprendí que la emoción era la causa era la principal cosa que causa a la gente desconectarse de Dios. Y de hecho, al mismo tiempo, aprendí que la emoción era la cosa principal que provocaba a la gente para pecar, o sea, para hacer desarmonías con respecto a cómo Dios ve la verdad y el amor, que es el concepto técnico de pecado, y todo eso se queda bloqueado en el alma, manchurroneado, y desde que somos pequeños está lleno de eso, de pecado, el alma.
recordemos, que para eso hemos dibujado el recuerdo, eso pues ya no lo habíais visto. Y por eso es que cuando confiamos y tenemos los sentimientos emocionales que los podemos sentir, pues bien, pero en cuanto empezamos a adentrarnos en nuestra cabeza, digamos, y tratamos de razonar sobre las cuestiones, que por cierto, nuestro cerebro no es capaz realmente de hacerlo, sino solo los cerebros del alma, si los podemos llamar cerebros, son los que tienen la capacidad de entender Dios. Cuidado, y el cerebro del alma no es tampoco la mente, como recordaréis, este dato súper básico que lo hemos visto muchas veces, ¿no? No es tampoco la mente del cuerpo espiritual, que es muy poderosa en comparación con la nuestra, con nuestro uso de esa mente, que es la que estamos usando desde el cuerpo físico. La mente del cuerpo espiritual es otro mundo, pero a su vez es muy inferior en capacidades y es completamente diferente a la sustancia álmica, que también tiene una mente. Entonces no tiene, o sea, la capacidad de entender a Dios es del alma y no de nuestro cerebro físico, porque nuestro cerebro físico nunca se diseñó para tener esa capacidad. Y a resultas de ello, tan pronto entremos en ese estado de nuestra cabeza, entonces ya no podemos entender de nuevo a Dios. Y no confiamos en Dios y entramos en nuestro estado emocional que está dañado y que nos hace entonces desintonizarnos de Dios. Catherine? Just got to keep an eye on my time. Yep. Stop it back there. So we as children must have also been given that gift that God gave you. Nosotros como niños también debió sernos dado ese regalo que te dio Dios, ¿no? Me pregunta. Sí, dice Miller, pero lo rechazamos, dice la mujer, y no usamos nuestra voluntad para hacer lo que tú hiciste. Y ahora le contesta Miller, no, a ver, tu voluntad ya había sido manipulada por tus padres, por las emociones de tus padres, para rechazar ese regalo de Dios. De modo que no te puedes culpar por ello. O sea, eso es lo que llegué a comprender y que acabé denominando en el primer siglo un demic sin, un pecado démico. En vez de decir endémico, démico. Demos, recordemos, es pueblo en griego, más o menos, casi seguro. Y demic, pues eso, como generacional, como endémico. Porque como que a Jesús Dios hizo una operación determinada en el alma. En otros vídeos veréis revelado por Miller que él dice que de alguna manera parece que le borró los manchurrones que se crean durante la gestación. Eso lo he oído literalmente decir de él. Aquí no lo hice así de técnicamente, pero entonces como que lo tenía más fácil para esa relación, para que se abriera ya esta tierra de nuevo, desde la primera vez que la primera pareja rechazó el regalo de la posibilidad del amor divino y se quedó como alma perfecta natural, ¿no? A imagen de Dios, no de la misma sustancia, sino a imagen, el alma se quedó como es fabricada. En primer lugar, que es una creación, no es una unidad con Dios, el alma no es transformada, de la forma natural es solo creación, no es divina. Entonces, pero sí es perfecta, natural, ¿no? Entonces, en ese primer siglo lo llamó pecado démico, que es un término que lo he buscado en inglés en Google y hay muy pocas cosas sobre ello, y en la Wikipedia también así. Bueno, tampoco me he pasado mucho rato buscando, pero esto no está en los diccionarios. Demic, creo que es demic la palabra. O sea, en otras palabras, es el pecado que va siendo traspasado de generación en generación. ¿Y qué era esto? Precisamente esta desconexión de Dios y el deseo de rechazar cualquiera de esta conexión, cualquiera que sea.
O sea, cualquier parte de esta conexión emocional con Dios. Pero ese es otro tema por sí mismo y quiero abandonarlo porque esto es para otro día, ese tema. Porque lo que quiero hablaros es sobre unas pocas más cosas de esto que estamos viendo. Podéis ver en mi ilustración que te he dicho sobre los descubrimientos que hice en la primera siglo. En primer lugar, mi voluntad tenía que ser comprometida, involucrada de forma positiva para entender una verdad básica, que era que ninguna cantidad de educación que provenga de ni una sola persona del mundo me iba a llevar al punto donde entendiera nada más de lo que ellos entendían. No podía entender nada que fuera, o sea, nada más de lo que ya entendían ellos si solo recibía instrucción de parte de la gente del mundo. Y eso fue un momento muy crucial, es una comprensión muy crucial. Y siento que también para vosotros es algo crucial que entendáis ahora mismo que ninguna cantidad de educación que os podáis proveer en este mundo os va a dar las respuestas que queréis. Tenéis que conseguir esas respuestas de una fuente más elevada. Y todo lo que estoy proponiendo es que esta fuente tiene que estar más desarrollada en amor de lo que estáis vosotros. Y por supuesto hay espíritus y hay gente potencialmente en la tierra que están más desarrolladas en el amor que vosotros, pero encontrarlos es muy difícil, ¿vale? Pero Dios está ahí para todo el mundo, así que por lo tanto está disponible para todos vosotros. Dios es el ser supremo en el amor, en el desarrollo en el amor, así que es la fuente más elevada y ciertamente tiene sentido acudir a esa fuente más elevada si es que vais a tener una educación en el amor, claro. Así que esa es la primera cosa que necesitáis daros cuenta, comprender. La fuente más elevada es la fuente que necesitáis enfocaros en ella para, si es que vais a conseguir educación en el amor, claro. Ahora bien, la segunda cosa que me gustaría decir, y solo tenemos unos minutos, es que la diferencia entre la definición de Dios del amor y la vuestra son tan enormemente diferentes esas definiciones como hasta el punto de ser completamente opuestas, esas definiciones del amor. Vamos a daros alguna demostración de ello. ¿Qué hace Dios en comparación a lo que los humanos piensan que Dios debería hacer? ¿Qué hace Dios? Bueno, parece que Dios no hace muchas cosas, ¿verdad? A mucha gente no le parece que haga... O sea, no hace muchas cosas por mucha gente. Bueno, vamos a considerar... Bueno, como los humanos sienten que Dios debería alimentar a los hambrientos, ¿no? Consideremos ese tema. Y vemos que Dios no lo hace. ¿Por qué? O sea, entonces tiene que haber algo raro, porque entre lo que creemos que es Dios y lo que hace Dios están dos visiones completamente en desarmonía entre sí. O sea, los humanos creen que Dios debería detener a la humanidad en su espíritu guerrero. O sea, en el hecho de hacer guerras, debería detener a la humanidad. Y de hecho, hay toda una enseñanza en la fe cristiana de que Dios envió a Jesús, a su Hijo, a la tierra, que iba a luchar, a hacer la guerra para acabar con todas las guerras, para librarse de toda la gente que quería ir a la guerra. Vaya, vaya. I don't know what that makes Jesus, but anyway. It obviously makes Jesus a tyrant Eso obviamente convierte a Jesús en un tirano y en un dictador, y lo que llamaría es un exterminador para Dios, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hay algunos problemas básicos, claro, con lógica, o sea, de la lógica, problemas lógicos. Pero es la enseñanza, ¿no? Lo que falla, digamos, la enseñanza de que Dios... Desafortunadamente es que hay mezclas entre algunas religiones, entre algunas fees y la fe cristiana, donde algunos creen Jesús es Dios
o un aspecto de Dios, una parte de la Trinidad de Dios, todo eso. Pero una parte de Dios, dicen las enseñanzas, va a venir y destruir a todas las personas que básicamente quieren ir a la guerra, así que no habría después ya guerras. Y esa es la enseñanza que... Y de hecho eso es lo que mucha gente quiere que suceda. Mucha gente quiere que alguien venga y les diga, venga, haz que consigamos librarnos de toda esa gente desagradable que está ahí, que quiere ir a la guerra, líbrate de todos ellos, acaba con ellos. No, pero claro, Dios no quiere librarse de esa gente. Dios quiere redimirlos. Así que librarse de ellos no los redime. Así que ya vemos entonces hay algunas discrepancias en el amor aquí. Entonces la definición de los humanos y la definición de Dios del amor son muy diferentes. Ahora bien, en vuestro esbozo he hecho una lista con puntos, 5 o 6 puntos en cuanto a cómo difieren esas definiciones humanas y de Dios. A unas pocas de los otros puntos sobre las diferencias es que, por comentarlos, es que los humanos nos encontramos en una cantidad enorme de dolor y sufrimiento ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué no viene Dios a rescatarnos de este dolor y sufrimiento? Tiene que haber una razón. Si Dios es un Dios amoroso y es el extremo del amor, como he dicho, es la fuente más elevada de amor disponible para nosotros y no viene a hacer lo que pensamos que el amor haría. Entonces eso significa que lo que pensamos que el amor haría no lo haría. Así que, ¿no es así? Es lógico. Sí, pensemos por ello por un momento. Todas las diferentes maneras en las que, bueno, hay otras maneras que podéis ver en el esbozo, ahora no las voy a plantear, pero hay esas otras maneras en las que la definición de Dios del amor es obviamente completamente opuesta a la nuestra. Y tenemos una elección. O sea, si vamos a conseguir una instrucción en el amor, vamos a tener que o bien aceptar la educación del mundo, la que hace sobre la versión del amor, la que tiene el mundo, o bien... Bueno, pero el único problema con esa instrucción es que no va a resultar en nada diferente de lo que ya hemos obtenido en el mundo. Y el problema con eso es que vamos a obtener pues lo que vemos, guerra, sufrimiento, abuso, maltrato, transcurriendo todo el tiempo en el planeta. La mayor parte de la gente no es feliz, la mayoría de las relaciones ni siquiera son eso, ni las relaciones son ni de lejos felices, hay que afrontarlo. Así que estos son los resultados de nuestra definición del amor. Y así, bueno, diríamos, bueno, tenemos esa elección, o bien aceptamos nuestra definición del amor y continuamos con ese tipo de vida, o bien, ¿qué hacemos? Tenemos que conseguir que ocurra algún tipo de cambio, ¿no? Porque nuestra definición del amor tenemos que tirarla por la ventana y aceptar realmente una nueva definición del amor. Y veis, ese es nuestro principal problema en cuanto al desarrollo de la voluntad de amar, que no estamos dispuestos a tirar por la ventana nuestro propio concepto del amor. Estamos tan celosamente guardando y aferrándonos a él hasta la muerte. Bueno, pero en realidad tampoco estamos muy vivos a resultas de esta situación en la que estamos, pero bueno, estamos ahí aferrados hasta la muerte a resultas de lo que hacemos con esta definición del amor. Bueno, y de hecho, lo que clasifiqué en el primer siglo como ese camino amplio que nos conduce a la destrucción, eso lo conté así. Y luego hay un camino más accidentado y estrecho que lleva a la vida, que es la manera de Dios, el camino de Dios del amor, y muy pocos son los que lo encuentran.
porque la mayoría de nosotros quiere continuar siendo instruido por el mundo. O sea, aceptamos la instrucción del mundo y hacemos parte de nuestra propia educación, y a resultas de que ya es una parte de nosotros, la llevamos y la transportamos hacia nuestros hijos, los nietos, durante generaciones y generaciones, y esperamos que haya un resultado diferente, pero claro, siempre obtenemos el mismo resultado, que es el que vemos hoy en el planeta. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que conectar con la fuente más elevada de educación en el universo, si es que alguna vez vamos a cambiar esto. Así que es imperativo, nuestro imperativo se vuelve comenzar a ver que necesitamos de alguna manera cambiar la manera en que accedemos a nuestra vida. O sea, que usemos nuestra voluntad de modo que, en vez de aceptar la educación del mundo que nos rodea, educación en el amor, y aceptar su definición del amor, y aceptar que esa es la manera en que todo necesariamente ha de ocurrir, en vez de eso necesitamos empezar a ver, a entender que en realidad Dios, la manera de Dios del amor, su camino, es el camino del amor que yo debo descubrir necesariamente, y debo permitirme ser instruido por Dios. Así que la cuestión se vuelve, por supuesto, de cómo hacer eso, cómo yo consigo educación por parte de Dios. Y por supuesto, eso es lo que queremos hablaros durante los 240 horas que vienen. Porque en esta presentación, antes de los primeros 19 minutos, ha estado hablando muy someramente de lo que van a ir los talleres que daría durante el 2016, pero también en los títulos del 2017, 2018. Porque necesitamos eliminar los impedimentos que tenemos para obtener esa instrucción por Dios. Y bueno, por cierto, de esos talleres del 2016 ya hemos hecho algunos que son charlas muy bonitas sobre, por ejemplo, la responsabilidad y el deseo, que no se titula así, por supuesto, sobre el principio de la responsabilidad. Por ejemplo, de esa estoy muy contento, y hemos visto algunas cosas para ir viendo contexto, y esas de los principios con las que finaliza el año 2016 son fantásticas, y hemos visto también algunas sobre afrontar el miedo a la acción, que forman parte de estos grupos del 2016, y cosas así. Y luego el 2017 tiene muchísimas charlas en conversación con Mary acerca del perdón y el arrepentimiento y la compensación y todo eso, de lo que hemos visto ya un poco, con puntos muy, muy bonitos también, muy importantes a nuestro parecer, ¿no? Por lo que hemos ido viendo. Y bueno, también algunas canalizaciones del 2018. También en este año también hay unas pocas canalizaciones de espíritus de diferentes situaciones, o sea, condiciones álmicas, pero creo que muchas menos luego en el... Bueno, eso. Necesitamos permitir que se dé este proceso de educación. Así que lo que me gustaría hacer, o sea, nos gustaría hacer es, en primer lugar, resumiéndolo, es que el ejercicio de vuestra voluntad, necesitáis ver que ese ejercicio es una preocupación primordial para vosotros ahora mismo. O sea, cómo determináis el modo de vivir el resto de vuestra vida necesita volverse vuestro enfoque principal. Si es que vais a resolver algunas cuestiones viejas del universo, y también junto a la posibilidad de tener alguna felicidad alguna vez de algún tipo, vais a necesitar cambiar entonces la manera en que vivís vuestra vida, y por lo tanto cambiar la manera en que ejercitáis vuestra voluntad. Y necesitáis entender que la fuente del amor, o sea, la fuente de una instrucción, de la mejor que haya en el universo, es la persona, esa fuente, la persona que creó el universo.
lógicamente. Y si podemos conectar con este creador del universo, en ese momento tendremos la capacidad de ser instruidos, educados en esa instrucción. Y si no, entonces estaremos ciegos, estaremos vagabundeando por la oscuridad y yendo por ahí a intentar agarrar de la mano a otro ciego que también está por ahí vagabundeando en la oscuridad, y ambos dos en algún momento vamos a sentir los resultados de eso. Nos vamos a herir a nosotros mismos, vamos a este verbo compuesto, por así llamarlo, vamos a dar traspiés, tropezar por la vida. No vamos a entender por qué está sucediendo nada, porque no podemos ver nada. Esa es nuestra alternativa. Esa es la alternativa que tiene la raza humana y que la ha tenido durante decenas de miles de años. Es tiempo de cambiar, ¿no? Así que eso es lo que me gustaría cubrir mayormente esta mañana, en esta discusión en particular. Quiero desarrollar, ponernos en esa tesitura, ¿no? Quiero desarrollar mi voluntad en el amor, quiero aprender que la fuente más elevada del amor es Dios, así que por lo tanto, las cuestiones principales de mi vida y el uso más poderoso de mi voluntad estará enfocado en involucrarse en esta relación con Dios, claro. Y lo que necesitamos hacer es enfocarnos en cómo nos metemos cómo nos involucramos en esta relación y llegar a afrontar cuestiones muy básicas sobre ello, sobre esa relación en particular. Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener un corte de 5 o 6 minutos y bueno, porque ya me he pasado 4 minutos de tiempo y luego hablaremos sobre cómo os sentís sobre el amor hoy. Esa será la primera de las charlas ya no introductoria y que ya veremos. Bueno, pues así de intenso comenzaba este año 2016 prácticamente. Y ya seguiremos. Muchas gracias y hasta el siguiente.